Para dar inicio a la clase, me confirman por favor si se ve. Ahí está. ¿Me confirma, Reader, por favor? Sí, doctora, se puede ver. Perfecto, gracias. Bien, amigos, el día de hoy vamos a tener más que una clase o una ponencia, espero que un conversatorio, y en el que vamos a estar haciendo una serie de preguntas para que ustedes puedan participar. Y también me gustaría de repente escuchar la experiencia que algunos de ustedes han podido tener con delitos semejantes o con ciertas actividades que engloban o podrían englobar algún tipo de minería ilegal o algún tipo de incluso minería no ilegal, pero sí informal, ¿no? Entonces, digo que hagamos una especie de conversatorio el día de hoy, cosa que así también descanso un poco la garganta porque vengo recuperándome de un proceso de gripe, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, el día de hoy vamos a abarcar lo que es el delito de minería ilegal y en la parte final vamos a estar, digamos que, haciendo hincapié respecto del delito de lavado de activos. Es decir, cómo es que se configuraría el delito de lavado de activos cuando los efectos o los bienes o las ganancias provienen de un delito previo como es el delito de minería ilegal, ¿no? Entonces, empecemos por algunos conceptos, algunas cuestiones previas acerca de lo que es la minería en general, ¿no? Entonces, ¿qué es la minería? Muchos o todos hemos escuchado hablar de la minería, hemos escuchado que incluso se genera una serie de conflictos, una serie de problemas sociales a causa de la minería, ¿no? Por lo que muchas veces pensamos que la minería viene a ser aquella actividad que es desarrollada por grandes empresas que tienen concesiones, etcétera, ¿no? Sin embargo, si nosotros investigamos un poco, vemos que la minería es aquella actividad productiva que puede ser desarrollada por una persona, que puede ser desarrollada por un grupo de personas, que puede ser desarrollada por una empresa, etcétera, a través de la cual estas personas o este grupo de personas tienden a identificar cuáles son aquellas zonas que poseen minerales. ¿Y para qué se identifican las zonas que poseen minerales? Para posteriormente proceder a extraerlos y procesarlos para que después podamos obtener los distintos tipos de minerales que nosotros usamos día a día, ¿no? Sin darnos cuenta, nuestro día a día, nuestra vida, en gran medida ha sido facilitada y desarrollamos nuestros quehaceres en base a los minerales que se han extraído o se vienen extrayendo, ¿no? Pongámonos a pensar nada más en un celular. ¿Cuántas cantidades de minerales se emplean en un celular? Si nosotros buscamos en Google de repente composición de minerales o de metales, incluso de un celular, vamos a ver ahí la relación larga de metales que se han usado. Entonces, para que nosotros podamos tener un celular en nuestras manos, se sobreentiende que ha existido todo un proceso, una actividad productiva, antes incluso de elaborarse o de ensamblarse el propio celular, y que esta actividad productiva estaba destinada a extraer el mineral con el cual se ha, o en base al cual se ha ensamblado el celular, ¿no? Ahora bien, ¿quién es el dueño de los minerales que nosotros vemos o que nosotros conocemos o que se encuentran en nuestro territorio nacional? Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, ¿no? Es decir, que la propiedad es del Estado y esta propiedad es inalienable y es imprescriptible. Sin embargo, para que se pueda realizar el aprovechamiento de estos recursos, es decir, para que se pueda realizar algún tipo de actividad productiva, sí lo pueden hacer los particulares, sí lo pueden hacer las empresas, siempre y cuando exista de por medio un régimen de concesiones. Es decir, si bien el Estado es el titular, es el propietario de estos recursos, sí podría a través de un sistema de concesiones, otorgar
algún tipo de actividad productiva o actividad de minería a una persona que así lo solicite, ¿no? ¿Y qué clase de concesiones existen en nuestro país? Actualmente, la ley establece dos tipos de concesiones. Por un lado, las concesiones metálicas, como por ejemplo podría ser en base a metales como el oro, la plata, el, el cobre, plomo, hierro, etcétera. Pero también, y aunque de repente muchos de ustedes no hayan escuchado antes, existen concesiones no metálicas, que son de otros tipos de elementos que no son metales, como por ejemplo podría ser la caliza, la piedra, el hormigón, la arena, la arcilla, entre otros, ¿no? Es decir, que incluso los materiales que nosotros de repente hemos usado para la construcción de nuestra casa o que se han usado para la construcción de nuestro edificio, previamente han tenido que salir de algún tipo de concesionario que se encargaba de la explotación de estos elementos o de estos materiales no metálicos, ¿no? Como podría ser el hormigón, la piedra, la arena, etcétera, ¿no? Entonces siempre se necesita un permiso de por medio para que se pueda realizar esta actividad productiva de la minería. Sin embargo, ello pues no siempre ha sido así, ¿no? Pongámonos a pensar nosotros en el antiguo Perú. En el antiguo Perú ya se venía desarrollando una especie de minería, por eso es que existían una serie de alhajas, de tótems o adornos, incluso de oro puro, de plata o de otro tipo de metal obtenidos sin ningún tipo de concesión, porque en ese entonces no existía un Estado como ahora lo conocemos, ¿no? Entonces, a partir de esa artesanía ancestral, han existido y siguen existiendo hasta el día de hoy grupos de personas que de manera ancestral, es decir, porque sus abuelos así lo hicieron y sus antecedentes o ancestros así lo hicieron, hoy por hoy también esas personas siguen realizando una especie de minería artesanal que la vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero ¿cuál es el objeto de la ley? ¿Cuál ha sido el objeto del Estado a través de, o a partir del año 2010, 2012? Ha sido que todas estas personas que han venido desarrollando algún tipo de minería, así sea de manera artesanal, puedan formalizarse, ¿no? Las actividades mineras principalmente se dividen en los siguientes pasos o etapas para que nosotros podamos extraer un material o obtener algún tipo de mineral, ¿no? Primero viene a ser lo que es el cateo o la prospección, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar del cateo, de la prospección. El cateo viene a ser aquella acción que se realiza para ver si es que existen indicios de mineralización y se realizan a través de labores muy elementales, ¿no? Como por ejemplo podría ser, yo voy a un determinado cerro y empiezo a recolectar una serie de rocas, ¿no? Que tienen de repente brillo especial, que tienen un color especial, etcétera. O podría ser que yo empiezo a cavar una zanja para ver qué es lo que obtengo debajo del piso, ¿no? Entonces, eso podría ser un acto de cateo. La prospección viene a ser un paso más adelante, ¿no? Viene a ser aquel acto por el cual nosotros vamos a tratar de determinar cuál es el posible área donde se haya realizado la mineralización y para esto sí se tendrían que aplicar ciertos procesos químicos o realizarse incluso estudios geofísicos, ¿no? Después de que yo ya he hecho el cateo, después de que yo ya he hecho un acto de prospección, recién viene lo que se denomina la exploración, que viene a ser aquel acto o aquella actividad para ya determinar o demarcar cuáles son las dimensiones que tiene el yacimiento minero, cuáles son, qué tipo de metal voy a encontrar, cuál es la posición exacta en la que se encuentra el metal, a cuánto de profundidad, cuáles son las características mineras, cuáles son las reservas que voy a tener ahí,
cuánto oro hay aproximadamente, cuánto yo podría extraer, cuántos años de actividad podría generar a raíz de esta actividad, ¿no? O cuánto tiempo yo podría tardarme para extraer todo el mineral que podría haber en ese determinado lugar, ¿no? Entonces, a esta actividad de señalar cuáles son las dimensiones, de señalar cuál es la posición, las características, etcétera, ya se denomina el ámbito de la exploración. Después de la exploración viene recién lo que es el ámbito de la explotación. En la explotación yo voy a realizar la actividad de extracción de los minerales del yacimiento, ya sea a través de unos diversos mecanismos o labores que yo voy a trazar, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado de repente hablar del tajo abierto. Empiezo a sacar capas y capas de tierra para extraer el mineral. O podría ser que lo haga a través de socavones. Yo empiezo a hacer una especie de túneles para ingresar lo más que se pueda hacia la tierra, hacia la profundidad de la tierra y ahí extraer el mineral, ¿no? Entonces, esta ya es la acción de explotación, de extraer el mineral tal cual se encuentra en el yacimiento. Después de la explotación viene un proceso de beneficio y estos son los procesos físicos o químicos o físicos y químicos que yo voy a realizar para poder disgregar qué es lo que me sirve, es decir, cuál es el mineral que de verdad yo quiero o estoy buscando obtener, de repente la tierra que no me sirve, de otros tipos de minerales que no estoy interesado en obtener, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esta actividad de beneficio, lo que yo voy a hacer es purificar o refinar los metales, ¿no? Y para esto muchas veces incluso se utilizan perdón, una serie de mecanismos físicos o químicos para yo poder llegar a esa pureza que yo deseo del metal o del mineral, ¿no? Después, mucho después, viene una etapa de comercialización. Esas son las principales. Sin embargo, también la ley ha comprendido dentro de este catálogo de actividades mineras lo que son las actividades generales, que vienen a ser aquellas actividades conexas que se van a realizar para que se pueda establecer un campamento minero, por ejemplo, ¿no? Como podrían ser establecer una serie de mecanismos de ventilación, desagüe, drenaje, extracción, etcétera, ¿no? Y también otra actividad minera que podría yo realizar incluso antes de la comercialización podría ser el transporte, ¿no? Es decir, de repente establecer un sistema a través del cual yo voy a transportar de manera continua e ininterrumpida productos minerales. Podría ser que, por ejemplo, yo pueda construir fajas transportadoras o tuberías o una especie de carriles para que el transporte sea continuo y sea más rápido desde el yacimiento o desde el campamento donde me pueda encontrar hasta el lugar donde de repente voy a realizar la actividad de beneficio o donde ya voy a transportar el mineral purificado para posteriormente su comercialización, ¿ya? ¿Y por qué son importantes que estas actividades o disgregar un poco cuáles son los pasos que se siguen antes de la comercialización de un determinado mineral? Porque muchas de estas actividades no necesitan concesión del Estado, ¿no? Es decir, se pueden realizar de manera libre, cualquiera de nosotros podría realizarlo. ¿Y cuáles son estas actividades mineras que no necesitan una concesión de parte del Estado? Primero tenemos al cateo y la prospección. Esa es una actividad libre. Yo puedo ir a un determinado lugar, si es que es de repente propiedad privada, tendría que solicitar permiso al dueño, etcétera, ¿no? Y podría, de repente, si es que yo he escuchado o sé de indicios de que existen minerales ahí, podría realizar tranquilamente la acción de cateo, ¿no? Recoger las piedras, excavar, ver indicios de si existe mineralización en esa zona o no. Evidentemente,
que existen una serie de limitaciones para realizar el cateo. No podría ir, por ejemplo, a una zona que está concesionada a una mina para ver si hay minerales, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Tampoco podría ir de repente a zonas restringidas para ver si es que existen minerales o no. Tampoco lo podría hacer. Y de la misma manera, el acto de comercialización, es decir, la venta de minerales, tampoco se necesita algún tipo de concesión de parte del Estado, ¿no? Cualquier persona, evidentemente cualquier persona que ha obtenido de manera legal algún tipo de metal, por ejemplo, precioso, podría realizar el acto de comercialización, ¿no? Es libre en el territorio nacional. Mientras que las otras actividades, la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte, las labores en general, sí necesitan de un sistema de concesiones. Yo necesito que el Estado me otorgue esa concesión para realizar y después me autorice a realizar una determinada actividad o una determinada labor minera, ¿no? Si yo no tuviese estas concesiones, podría estar dentro del grupo de la minería informal, ¿no? O incluso podría estar incumpliendo una serie de ya normas que ya lindan con un hecho delictivo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por lo general, estos son los pasos, estas son las actividades mineras que existen y esta es la forma en la que se ha regulado en nuestro país, ¿no? Ahora bien, entrando ya de lleno a nuestro tema. El delito de minería ilegal ha sido recogido en el artículo 307A del Código Penal. La primera vez que se tipificó este delito fue recién en el año 2012, ¿no? Y en el año 2012 la tipificación ya era distinta a como la conocemos ahora. A partir del año 2017 se modificó y este es el artículo que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice específicamente el delito de minería ilegal? El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 100 a 600 días multa. La misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales, metálicos y no metálicos que se encuentren fuera del proceso de formalización que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Si el agente actuó por culpa, la pena privativa de libertad será no mayor de 3 o con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, ¿no? Entonces veamos cuáles son uno por uno los elementos que engloban el delito de minería ilegal. Las conductas que se reprimen con el delito de minería ilegal son básicamente 3, ¿no? Está la exploración, ¿no? Ya hemos visto qué es la exploración. Está la extracción, pese a que la extracción sería lo mismo que hablar de explotación, como hemos visto, ¿no? Si regresamos a la lámina anterior o unas más atrás, hemos dicho que la explotación va a ser la actividad de extracción de los minerales. Entonces, si la ley nos habla de extracción, nos está hablando de lo mismo que es la explotación. Mientras que la exploración es la actividad a través del cual hemos dicho que se va a determinar cuáles son las dimensiones, la posición, las características, etcétera, de los yacimientos, ¿no? Entonces, básicamente se reprimen la exploración y la explotación. Pero existe una cláusula que señala que también se podría reprimir otro acto similar. La norma, como hemos visto, la norma que se encarga de todo el tema de la minería, que se encarga de ver cuáles son las actividades mineras, no establece una uniformidad de conductas. Hemos visto que podemos hablar desde el cateo
hasta el acto de comercialización, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de otro acto similar, en realidad habría un vacío legislativo, ¿no? Porque muchos podrían creer que podría tratarse de repente de un acto de beneficio, es decir, de un acto en el que vamos a disgregar o a purificar el metal de lo que no nos sirve o el mineral de lo que no nos sirve, ¿no? Pero este acto de beneficio en la práctica no es igual a un acto de extracción en el que simplemente vamos a coger todo lo del yacimiento y sacarlo de la profundidad de la tierra, ¿no? Entonces, muchos autores consideran de que este incluso viene a ser un error de parte del legislador porque las actividades mineras no son homogéneas, no son iguales, sino que marcan distintas partes del proceso productivo de la actividad minera, ¿no? Y que como tal, incluso podríamos caer en una prohibición de analogía si nosotros intentásemos asemejar o asimilar un acto, por ejemplo, de transporte con el acto de extracción o con el acto de exploración, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tendrían que ser comportamientos que están íntimamente relacionados o que se asemejan al acto de explorar o al acto de explotar o extraer los minerales de los yacimientos, ¿no? Ahora bien, no basta con que una persona extraiga, explote, explore o acto similar, sino que esta conducta se debe de haber realizado sin contar con la autorización de la autoridad administrativa competente. Es decir, que yo, siendo un minero, de repente no he tenido ningún tipo de autorización o concesión para realizar el acto de exploración. Es decir, que no he tenido por qué ir a un determinado lugar que de repente era un terreno que era de propiedad del Estado, que no tenía ningún tipo de propietario, por lo cual se considera que es del Estado, y no he tenido por qué explorar o extraer incluso del subsuelo un grupo de componentes por considerar de que existe oro o existe algún tipo de metal precioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no he tenido con la autorización de la autoridad. ¿Y cuáles son las autoridades que nos van a permitir realizar algún acto de extracción o exploración, etcétera? Los gobiernos regionales son los que otorgan las concesiones y también autorizaciones para realizar lo que es la minería artesanal o la pequeña minería, ¿no? Y si es que estamos hablando ya de repente de un yacimiento muy grande, que es una empresa internacional que está solicitando la concesión, ya estaríamos hablando de otras entidades del gobierno central, ¿no? Como podría ser el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que daría las concesiones para la exploración y explotación, o podríamos hablar incluso del mismo MINEM o la Dirección General del Ministerio el Ministerio de Energía y Minas, para lo que son las concesiones de beneficio, labor general y transporte, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál va a ser la actividad, si vamos a hablar de una pequeña minería, una minería artesanal o una minería a gran escala, que yo voy a saber cuál va a ser la autoridad que me va a conceder la concesión y me va a dar el ok para que yo pueda realizar la determinada actividad minera, ¿no? Pero no basta con esto, no basta que yo tenga la autorización o que no tenga la autorización y que me haya mandado a realizar un acto de extracción de un mineral, sino que la norma establece que necesariamente con este comportamiento, con esta actividad que no tenía ningún tipo de autorización, yo tengo que haber o bien causado un perjuicio o un daño o haber puesto en peligro al ambiente, a sus componentes o a la calidad o salud ambiental, ¿no? Como todos sabemos, el ambiente y sus componentes vienen a ser aquel conjunto de elementos que forman un ecosistema determinado.
constituye uno de los derechos fundamentales que nosotros incluso tenemos reconocidos, recogidos en la Constitución Política del Perú, que nosotros gocemos de un ambiente, de un medio ambiente equilibrado, de un medio ambiente en el que nos podamos desarrollar de manera libre y de manera normal, se podría decir, ¿no? El derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado es evidente que engloba tanto un entorno global, ¿no? Es decir, un entorno natural, que gocemos de adecuados estándares de calidad ambiental, del agua, del suelo, que no haya ruido que pueda perturbar nuestras actividades diarias, etcétera. Y también engloba un entorno urbano, es decir, el medio donde yo me voy a desarrollar con otras personas, con otros individuos, con otros seres, ¿no? Entonces, solamente en la medida que exista un equilibrio entre todos estos compuestos, entre todos estos factores naturales y urbanos, yo voy a estar en un ambiente adecuado y en un ambiente equilibrado, ¿no? Pero bien, la calidad o salud ambiental es evidente que se va a medir en base ya sea a estándares de calidad ambiental o en base a límites máximos permisibles. Los límites máximos permisibles son aquellos que miden la emisión o las descargas de distintos efluentes, de distintas actividades económicas que realizamos, ¿no? Todas las actividades económicas que realizamos de todas maneras conllevan o traen un impacto al medio ambiente, así sea mínimo o así sea máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en la panadería, en el horno, es evidente que cuando la panadería está horneando, está emitiendo una serie de gases, por así decirlo, ¿cierto? Una serie de sustancias. Estas sustancias no van a contaminar el medio ambiente de manera dramática, ¿no? Por eso es que nosotros no existe una medición en todos los hornos que nosotros tengamos en el distrito donde vivamos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sucede lo mismo con alguna determinada empresa que está concesionario o es la concesionaria de una mina. Ahí evidentemente que se tiene que usar muchísima agua para realizar el mismo proceso productivo o para poder nosotros o para que ellos puedan disgregar el material que les sirve del material que no les sirve. Entonces ahí ellos tienen un programa de adecuación ambiental, que es el PAMA o podría ser un programa de manejo ambiental, donde están constantemente monitorizados para ver que los residuos que van a ir botando, porque evidentemente se van a generar residuos, estén dentro de los límites establecidos por el gobierno, ¿no? Si se pasase de estos límites, es evidente que podríamos estar frente a un delito de contaminación ambiental, ¿no? O, en su caso, un delito de minería si es que no tuviese la autorización correspondiente. Pero si se trata de una gran empresa, lo más probable es que sí tenga la concesión o la autorización, ¿no? Y también tendríamos que ver los estándares de calidad ambiental. Los estándares de calidad ambiental ya también sirven para medir la concentración o los niveles de los elementos o sustancias que se encuentran en distintos aspectos del medio ambiente, como el agua, el aire, el suelo, ruido, ¿no? Y que estos estándares de calidad ambiental no miden una actividad determinada, sino miden cómo es que está, por ejemplo, el aire en Lima, ¿no? Y en base a eso se podrían emitir una serie de políticas públicas para mejorar de repente la calidad del aire en Lima, ¿no? Pero no se ciñe a una determinada empresa o una determinada actividad productiva. Ahora bien, el contenido esencial del derecho al medio ambiente, nos ha dicho el Tribunal Constitucional,
que es el derecho a gozar de un medio ambiente en el que sus elementos se vayan a desarrollar e interrelacionar de manera natural y armónica, ¿no? Es decir, en este ambiente debe de ser adecuado para el desarrollo de la persona y su dignidad. No podríamos, pues, vivir si estuviésemos en una zona donde está totalmente contaminado el aire, donde existen muchos gases invernaderos, donde de repente todo el día hay un ruido que es ensordecedor, que no nos permite ni siquiera conversar con otra persona, no nos permite concentrarnos, etcétera. Perdonen. Entonces, si el hombre interviene en algún aspecto del medio ambiente, es evidente que esta intervención del hombre no debe suponer una alteración sustantiva en el medio ambiente en el que nosotros vivimos. Es decir, no debe cambiar dramáticamente las condiciones o el ecosistema en el que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? Porque de lo contrario se estaría perturbando nuestro desarrollo como seres humanos dentro de una sociedad, ¿no? Ahora sí, para descansar un poco la garganta. Pregunta para ustedes. ¿Se cometería el delito de minería ilegal si se produjo una acción de explotación no autorizada modificándose el paisaje? Los pongo en contexto. Como hemos visto, la norma lo que establece es que el delito de minería ilegal es aquella actividad de explotación, extracción o exploración que se realiza sin la autorización de la autoridad correspondiente y que se vaya a dañar o causar un perjuicio o potencial perjuicio al ambiente, a sus componentes o a la calidad ambiental o salud ambiental. No nos dice nada, por ejemplo, de algún tipo de paisaje, si se modificase el paisaje. Pero ustedes, ¿qué creen a raíz de todo lo que hemos hablado, de los componentes que tiene el medio ambiente o los ecosistemas para que una persona se pueda desarrollar de manera libre, orgánica, armoniosa en su medio? ¿Se cometería el delito de minería ilegal si se produjo una acción de explotación no autorizada modificándose el paisaje? A ver qué piensan ustedes, los leo. Por ahí dicen que sí, casación 464-2016, Vasco, ajá. Delito ambiental, sí se configuraría, sí, por supuesto, sí, evidentemente. Exactamente, tal cual lo han dicho ustedes, sí se cometería el delito de minería ilegal, ¿no? Pero esto no era claro anteriormente, ¿no? Incluso existió una parte de la doctrina que establecía que, pues, al haber hablado de medio ambiente o de calidad ambiental o salud ambiental, en realidad se estaba restringiendo mucho el concepto, que podían haber situaciones en las que se variaba de repente el paisaje, ¿no? Y que no tendrían por qué ser criminalizados porque la norma era un tanto restrictiva, por así decirlo, o restringida, o era muy limitada en este aspecto. Sin embargo, a raíz, alguien dijo por ahí bien la respuesta, a raíz de la casación 464-2016 Pasco, se ha establecido que por medio ambiente o sus componentes se va a entender al conjunto de elementos que forman un ecosistema determinado, cuya normalidad se ve afectada por la acción, la misma que no necesariamente se encuentra vinculada a una acción de contaminación ambiental, sino que puede implicar una afectación a un paisaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir la Corte Suprema a través de esta casación es que no necesariamente vamos a reprimir el comportamiento de la exploración sin autorización cuando necesariamente se haya realizado algún acto de contaminación ambiental, sino que simplemente basta con que se haya modificado de manera sustancial
un elemento o un componente del medio o del ecosistema en el cual nosotros vivimos, ¿no? Como podría ser, se ha afectado un paisaje, ¿no? Y que basta que se haya modificado de manera dramática, de manera sustancial este paisaje, que estaríamos hablando del delito de minería ilegal. Sin embargo, surge un problema de interpretación, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de la afectación de un paisaje, ¿en qué medida, o de repente, dicho en otras palabras, esto ya va a estar muy sujeto a la percepción subjetiva de la persona que vaya a juzgar, o del juzgador, o de repente el fiscal, porque va a ser la primera persona quien va a desplegar la acción penal y llevar este caso ante el juez, ¿no? O ante un juzgado, o a juicio oral, ¿no? Entonces, existen actividades en las que, por ejemplo, se realizan, no sé, remoción de grandes porciones de tierra, ¿no? Si bien estas actividades, la mayoría de veces o casi todas las veces son realizadas teniendo la respectiva autorización de la autoridad, porque son empresas que de repente tienen concesiones, sin embargo, habría que preguntarnos si estas actividades en realidad no terminan dañando el paisaje, ¿no? Les pongo un ejemplo, no sé si han ido recientemente a Huancayo, pero cuando uno llega a una parte de la cumbre, ve pues cerros y cerros que han sido tajados prácticamente y que ya no son como anteriormente los recordaban de repente nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Y precisamente es por una actividad minera que si bien sí tiene autorización, sí tiene concesión, etcétera, sin embargo, ello no deja de afectar el paisaje que anteriormente se tenía, ¿no? Entonces, un poco que sería acá la moraleja o el sentido es que si tienes autorización, sí puedes modificar el paisaje. Si no tienes autorización, no puedes modificar el paisaje porque de lo contrario podrías incurrir en el delito de minería ilegal. Y más aún, si es que si es que de repente no tienes autorización, estás laborando como un artesano o un minero artesanal y has modificado en algo el paisaje, pero ¿hasta qué punto se va a considerar que sí se ha dañado un componente, ¿no? O no se ha dañado, ¿no? Porque distinto sería si es que hablamos de estándares de calidad ambiental o de límites máximos permisibles, eso sí es medible, ¿no? En el sentido de que de repente se pasó ciertos niveles de las sustancias en el agua y por lo tanto se establece que si has cometido una contaminación por tu labor de extracción no autorizada, ¿no? Pero al hablar de paisaje es un tanto subjetivo. ¿Hasta qué punto se podría decir que el comportamiento ha sido lesivo, que va a configurar un delito y hasta qué punto podríamos hablar de repente de que se podría solucionar el tema con el ámbito administrativo si es que hubieses pasado incluso por un proceso de formalización, ¿no? Entonces, ahí va un poco la reflexión. Hablando de paisaje, ¿cuándo se va a considerar de que se ha alterado un paisaje y que este comportamiento ya va a pasar a ser un hecho delictivo, ¿no? Cuando no. Entonces es algo un tanto subjetivo. Y hablando de el tema administrativo, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar una ilicitud administrativa en el ámbito de la minería y hablar del delito de minería ilegal? La Corte Suprema también en distintas casaciones nos ha dicho que la ilicitud administrativa va a estar abarcada por lo que es el derecho administrativo y que van a establecer evidentemente el derecho administrativo en base a sus propias normas, a sus propias leyes, una serie de sanciones. En cambio, vamos a hablar nosotros ya no necesariamente de solo un tema administrativo, sino que también vamos a hablar de que la conducta ya ha adquirido relevancia penal, es decir, que la conducta es configuradora de un ilícito penal, cuando se haya causado el daño efectivo al medio ambiente o a la calidad o salud ambiental, o cuando exista una
potencialidad de causación de ese daño. Es decir, que la lesividad va a ser el punto de quiebre o potencialidad de la lesividad para estar frente a un tema netamente administrativo o a estar frente a un tema ya penal. Es decir, que tendríamos que señalar que el delito de minería ilegal se establecería como un delito de peligro concreto, potencialidad de la causación de algún daño, perjuicio o lesión en el medio ambiente o en los componentes del medio ambiente o la salud o calidad ambiental, o que incluso se haya causado un daño, ¿no? Si se ha causado un daño sería incluso un tema mucho más fácil de probar porque tendríamos una serie de instrumentos para recoger cuál es el daño que efectivamente se ha causado, ¿no? Entonces, sin embargo, si estamos frente a la potencialidad, también viene nuevamente el tema de poder preguntarnos cómo es que vamos nosotros a demostrar que potencialmente esa actividad estaba a punto de causar el daño, ¿no? Es decir, de repente tendríamos que recurrir a ciertos instrumentos o de repente incluso recurrir a la lógica y si es que no se hubiese detenido el acto en ese momento, se hubiese sí o sí terminado por contaminar el ambiente, contaminar el agua, contaminar algún tipo de componente del medio ambiente, ¿no? Entonces, la lesividad o potencialidad de la lesividad va a ser el punto de quiebre para saber si es que estamos frente a una ilicitud administrativa o si ya estamos hablando de un tema netamente penal. Ahora, pregunta para ustedes de nuevo, así descanso la garganta. ¿La minería artesanal es ilegal? ¿Se considera que es ilegal la minería artesanal? A ver, los leo en el chat. Por ahí nos dice que no, que sí, sí. A ver, ¿qué es lo que piensan? No se rigen por reinfo, ponen por ahí. No, si se encuentra dentro del proceso de formalización. Se viabiliza dos tipos de minería artesanal. La minería artesanal es ancestral y por ello no es ilegal. Esta es la legalización por tradición. Cuando no tienen los permisos o autorización del DREM, ahí ponen, no, porque para pequeños mineros y artesanales siempre tienen sus permisos administrativos. Depende de su documentación, ponen por ahí. Ya. Acá, antes de dar la respuesta, es necesario que nosotros analicemos dos categorías, por así decirlo, o dos situaciones distintas, como son la minería informal y la minería ilegal. Esto ha sido detallado de manera muy clara en la casación 1446-2016 de Tacna. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Suprema en esta oportunidad? Que la minería informal es aquella actividad que se puede realizar de repente por una persona, por un grupo de personas, por una asociación, etcétera, que incluso podría ser desarrollada empleando equipos y maquinaria que no son acorde a un tipo de minería artesanal, ¿no? Es decir, que de repente se está usando maquinarias grandes, que no es propio de una minería artesanal, o ciertos componentes que tampoco son de acordes a una minería artesanal, ¿no? O incluso que se podría realizar sin cumplir con todas las normas, ya sean estas normas administrativas, sociales, medioambientales, etcétera, ¿no? Pero que esta actividad se va a desarrollar en zonas no prohibidas y habiéndose iniciado un proceso de formalización, ¿no? Eso va a ser la minería informal. Y hablar de minería informal no es lo mismo que hablar de los supuestos de minería ilegal, porque en la minería ilegal lo que va a primar para considerar que esta minería tiene que ser erradicada y por lo tanto está proscrita, es que en esta minería
o estas actividades se van a realizar en zonas donde su ejercicio no está permitido o está prohibido. Es decir, la minería ilegal vendría a ser aquellas actividades que también puede ser realizado por una persona, grupo de personas, asociaciones, cooperativas, etcétera, que no corresponden de repente con las características de una actividad minera desarrollada por el pequeño productor o por el minero artesanal, etcétera, que no cumpla las exigencias normativas y que además de no cumplir con las exigencias normativas, es decir, yo no tengo ningún tipo de norma que me habilite, que me dé una concesión, que me autorice a realizar un determinado acto minero o actividad minera, y yo lo estoy realizando en zonas donde su ejercicio está totalmente prohibido. Podría ser, por ejemplo, en zonas protegidas como reservas nacionales, ambientales, podría ser zonas culturales, ¿no? Por ejemplo, yo no podría ir y realizar una actividad de minería en el Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, de repente si me han dicho, en Machu Picchu hay oro, yo no podría ir y realizar una actividad extractiva o de exploración en el cerro de Machu Picchu o Huayna Picchu, por ahí, porque se supone que es un área intangible, está prohibido cualquier tipo de actividad, por lo que representa y porque así ha sido declarado también por las autoridades, ¿no? Entonces, esta actividad que yo pretendería realizar en Machu Picchu, por ejemplo, sería en una zona prohibida y por lo tanto estaríamos sí o sí hablando de minería ilegal. Mientras que la minería informal, de repente yo no tengo todos los permisos, no tengo todas las autorizaciones de la autoridad, pero estoy realizando la actividad en un área donde no está prohibido, no está restringido, de repente incluso el área es de mi propiedad, etcétera, ¿no? E incluso yo tengo que ya haber iniciado un proceso de formalización. Si he iniciado el proceso de formalización y todavía no he concluido, podría considerarse de que soy un minero informal, pero no soy un minero ilegal, ¿no? Que está actuando de manera ilegal porque estoy tratando de acogerme a una norma, estoy tratando de formalizarme, estoy tratando de cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma y de obtener un permiso, y también estoy realizando esta actividad en una zona donde no está prohibido por alguna norma o alguna ley, etcétera, ¿no? Ahora bien, la ubicación, ¿qué es lo que nos da a entender esta diferenciación que se ha realizado entre minería informal y la minería ilegal? Nos da cuenta de que la ubicación geográfica de la actividad e inicio del procedimiento de formalización es lo sustancial para determinar si estamos frente a una minería informal o frente a una minería ilegal, ¿no? Ese es el punto de quiebre, ese es el punto básico. Si yo no cumplo con la ubicación geográfica, es decir, que estoy en una zona prohibida, ya estoy hablando de minería ilegal, y peor aún, si es que no tengo algún tipo de autorización, ni siquiera me he inscrito a algún proceso de formalización, es evidente que voy a estar incumpliendo ya una norma de índole penal y podría ser pasible de ser procesado, ser juzgado y sentenciado por el delito de minería ilegal, ¿no? Ahora bien, hablando del proceso de formalización, este proceso de formalización, según regula el decreto legislativo 1105, es aquel proceso al que se pueden acoger tanto los sujetos que han sido titulares de algún derecho minero, que han tenido algún tipo de concesión, pero no tienen todas las autorizaciones o no tienen todos los documentos en regla, o también podrían ser realizados por mineros que no han tenido ningún tipo de derechos de mineros o derechos de concesión, ¿no? ¿Y cuáles son las fases o el proceso de formalización? Primero se tendría que presentar
una declaración de compromiso. Es decir, es una especie de manifestación de la persona que quiere acogerse al proceso de formalización, diciendo que se compromete a regular sus procesos, se compromete a cumplir con la normatividad, a no contaminar, a no emplear instrumentos que vayan en detrimento de los recursos naturales o en detrimento del medio ambiente, de la calidad ambiental, etcétera, ¿no? Después de eso, podría yo proceder a acreditar algún tipo de titularidad, si es que he tenido algún tipo de concesión, ¿no? O de repente no tengo una concesión, pero sí tengo un contrato de cesión, acuerdo o contrato de explotación con una persona o una empresa que sí tenía la concesión sobre una determinada área geográfica donde se encontraban minerales, por ejemplo, metálicos, ¿no? Entonces yo puedo haber celebrado un contrato con esta persona que sí tenía la concesión. Después de ello, yo tendría que acreditar que tengo la propiedad del terreno donde voy a realizar la actividad minera, o si no tuviese la propiedad, sí tendría que acreditar algún tipo de autorización de uso del terreno superficial, que me está autorizando el propietario, ¿no? De repente he suscrito algún tipo de contrato, algún tipo de documento con el que es propietario del terreno y me está autorizando el uso superficial, ¿no? Asimismo, tendría que ir y tocar la puerta de la autoridad respectiva del agua o del ANA o del ALA, dependiendo de dónde nos encontremos, y para que esta autoridad del agua me otorgue una autorización para usar las aguas. Es evidente que donde hay minería tiene que haber necesariamente agua. Se necesita de agua para realizar cualquier tipo de proceso minero, ¿no? Para los relaves incluso, etcétera, ¿no? Y después de ello yo tendría que contar con un instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿no? Donde yo tenga que establecer, de repente, si yo emitía ciertos gases, si yo emitía ciertos efluentes, me comprometo a ir corrigiendo esa situación en 1 año, en 2 años, en 3 años, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo la normatividad me lo establezca, ¿no? Y yo presento este instrumento donde la autoridad que corresponda, si fuese del agua, si fuese del medio ambiente, etcétera, y yo tengo a través de este instrumento que cumplir con adecuar o corregir cuál es mi comportamiento. Y también al presentar este instrumento, yo estoy sometiéndome a procesos de fiscalización y de sanción por parte de la autoridad, ¿no? Y finalmente, después de haber cumplido con todos estos procesos, recién vamos a hablar de una autorización para el inicio propiamente o para el reinicio de actividades de exploración, explotación o beneficio. Pero ojo acá, es importante señalar que basta, y ahí también venía la crítica de muchas personas, de muchos estudiosos de este tema de la minería ilegal en el Perú, y es que basta con la presentación de la declaración de compromisos, es decir, que basta con esa declaración que realiza la persona que estaba realizando de repente alguna actividad minera sin la autorización, sin tener incluso algún tipo de concesión o derecho minero, para que se me permita a mí seguir desarrollando o desarrollar la actividad minera que venía haciendo, ¿no? Entonces, basta con esto para que yo pueda seguir realizando mi actividad y por lo tanto yo sería un informal, pero no sería un ilegal, ¿no? Un minero ilegal. Entonces, volviendo a la pregunta que hacía anteriormente, ¿la minería artesanal es ilegal o no es ilegal? Pues la respuesta sería que depende, ¿no? Depende porque si es que la actividad artesanal está cumpliendo con el proceso de formalización y se está realizando en lugares no prohibidos, estaríamos hablando de una minería artesanal que es legal,
¿no? Pero si estuviésemos hablando de la minería artesanal que de repente está siendo realizada en zonas prohibidas, totalmente restringidas, pues ahí podríamos hablar de la minería artesanal que podría ser incluso ilegal, ¿no? Recordemos que la minería artesanal va a ser aquella actividad que se va a desplegar por personas, grupos de personas, cooperativas, asociaciones, que se van a dedicar a la explotación o al beneficio directo de los minerales, y esto lo realizan como medio de sustento y se emplean, evidentemente, métodos manuales o aquellos equipos que sean básicos. No vamos a hablar de repente de minería artesanal si estamos hablando ya de maquinaria pesada, estamos hablando de dragas, estamos hablando de una serie de instrumentos mucho más sofisticados y que podrían generar un daño mayor al medio ambiente. La minería artesanal necesariamente se entiende como aquella actividad que realizan cierto grupo de personas nada más y a través de mecanismos manuales o a través de equipos básicos, ¿no? Entonces, en el caso, y hablando ya, aterrizando un poco el tema a lo que es el lavado de activos, es evidente que si nosotros hemos obtenido de repente dinero de la minería artesanal y esta solamente es informal, no estamos hablando de minería ilegal, pues el dinero que hayamos obtenido o incluso el mismo mineral que hayamos obtenido no podría dar pie a la generación o al surgimiento del delito de lavado de activos, ¿no? Es decir, el delito de lavado de activos, si hablamos de minería informal, no estamos hablando de recursos económicos que sean o ingresos que sean ilícitos, ¿no? Porque la misma norma, el mismo decreto supremo, perdón, el mismo decreto legislativo y todas las normas que se han emitido a raíz de este decreto legislativo establecen la posibilidad de que las personas puedan acogerse a un proceso de formalización y que basta con esta declaración o este compromiso que realicen para que sigan realizando la actividad minera, ¿no? Entonces, si estoy bajo el amparo de la norma y la norma misma me permite seguir realizando este comportamiento, es evidente que yo no podría hablar de un delito de lavado de activos si es que estamos frente a un minero artesanal, ¿no? Es más, uno de los principios, uno de los pilares que rigen incluso la ley general de la minería es que el Estado debe de proteger y promover lo que son la minería, la pequeña minería o la minería artesanal, y así como la mediana minería, y también promover la gran minería, ¿no? Entonces, en base a todos estos, a este principio que rige que el Estado debe de proteger esta actividad económica que mueve pues muchos puestos de trabajo, que mueve muchos recursos dentro de nuestro territorio nacional, es evidente que lo que tiene que hacer el Estado para proteger y promover es dar incentivos para que estas personas puedan llegar a formalizarse, puedan cumplir con todos los mecanismos propuestos por la normatividad, puedan adecuar sus procedimientos, sus manejos y no causar algún tipo de daño al medio ambiente o a alguno de sus componentes, y de esta manera pues seguir realizando, seguir promoviendo y no prohibir o no de repente perseguir a las personas que realicen algún tipo de minería artesanal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos frente a, no sé, algún tipo de comportamiento que suponga de repente el traslado de dinero o de repente la transformación de algún tipo de metal en una joya, etcétera, es evidente que nosotros, si estamos hablando de un proceso
de minería artesanal que no es ilegal, no vamos a hablar del delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos va a surgir única y exclusivamente si los ingresos han sido obtenidos de manera ilícita, es decir, han sido obtenidos de aquellos lugares donde de repente estaba totalmente prohibido realizar una actividad minera. Por eso es que muchas veces, incluso en trámites, en procedimientos, en investigaciones donde se empiezan a indagar o se empiezan a verificar grandes empresas que comercializan oro, es que lo que hace la autoridad es evaluar de dónde se ha obtenido el oro. Y estas personas evidentemente tienen que acreditar toda la trazabilidad del oro, ¿no? Es decir, de dónde ha sido obtenido ese oro. ¿Era un lugar donde estaba permitida la actividad? Sí, era un lugar donde estaba permitida. ¿Era un lugar donde existía algún tipo de concesión? Sí, existía una concesión. ¿Era un lugar de repente donde no había concesión, pero sí se habían acogido a un procedimiento de formalización? Sí, estamos hablando. Entonces, si se cumpliesen con todos estos presupuestos de la norma, únicamente en este aspecto estaríamos hablando de un comportamiento que está dentro de los límites o dentro del riesgo permitido. Si yo de repente, a sabiendas de que un metal o no sé, un lingote de oro proviene de una persona que en realidad es ilegal, que no tiene ningún tipo de concesión, que ha sido una zona que está prohibida, que de repente puede ser de la Amazonía, de un lugar donde estaba totalmente prohibido, donde no podía desarrollarse ningún tipo de actividad minera, y yo sospecho que proviene de ahí, podría incluso configurarse una especie de dolo eventual y yo no estar adoptando todos los mecanismos de prevención como para cerciorarme cuál ha sido el origen de ese material o cuál ha sido el origen de ese metal, y podría yo incurrir en un delito de lavado de activos, ¿no? Y es más, el propio decreto legislativo en su disposición complementaria final del decreto legislativo 1351 ha establecido una exención de responsabilidad penal para el delito de minería ilegal en ciertos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Primero, nos dice cuando el sujeto de formalización minera no ha logrado la autorización final, la autorización de la cual hablábamos, ¿no? Para iniciar o para continuar o reiniciar las actividades, ¿no? Y este supuesto de no haber logrado la autorización final de inicio o reinicio de operaciones se haya dado por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización. De repente, pues el funcionario se demoró más de la cuenta o nuestro expediente estuvo de repente años sin ningún tipo de avance o incluso se perdió o pasaron X circunstancias que no permitieron que se pueda concluir con el proceso de formalización. Es evidente que ahí no me podrían a mí imputar algún tipo de delito de minería ilegal, en tanto yo voluntariamente he decidido formalizarme, he decidido acogerme a esta norma de la formalización y pues por circunstancias que son únicamente atribuibles a X funcionario, no he podido cumplir con todos los pasos de la formalización. Y también, y acá también viene otro cuestionamiento que se le hace a esta exención de responsabilidad, se establece que va a estar exento de responsabilidad penal del delito de minería ilegal aquel agente que se haya insertado al registro integral de formalización minera dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo 1293. Es decir, si yo lo hice dentro del plazo determinado, yo no estaría
o no tendría por qué ser sancionado por el delito de minería ilegal, ¿no? Pero ojo acá que solamente basta con haberse insertado al registro de integral de formalización minera. No me establece que yo haya pasado por todos los procesos, por todas las etapas, por todos los trámites y ya haya conseguido la autorización final de inicio o reinicio de operaciones, ¿no? Entonces, con lo cual muchas personas, y ahí viene lo que les comentaba de la crítica, es que un pequeño sector nada más de mineros informales, de mineros artesanales, se llegó a inscribir y llegó, y mucho menos aún, o un pequeño sector, me parece que bordeaba el 3% de sujetos lograron la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras, ¿no? Es decir, que la mayoría solamente se inscribía para seguir con su actividad y no seguían los demás pasos o las demás etapas del proceso de formalización hasta la autorización final, ¿no? Claro, porque si existía ahí el incentivo perverso de la norma que establecía que yo podía acogerme o bastaba con presentar esta declaración para que yo pueda seguir continuando con la actividad minera, como para que ya no me interesara de repente los demás pasos hasta conseguir la autorización final de inicio o reinicio de actividades, ¿no? Entonces, básicamente esos son los elementos de la minería ilegal. Ahora sí, pasamos a las preguntas que ustedes pudiesen tener. Mientras habilitan a las personas que están levantando la mano, por ahí voy a leer unos comentarios que me parecen súper interesantes, que dicen, por ejemplo, lo que generalmente sucede es que los mineros ilegales se inscriben en el REINFO, que es este registro para la formalización, ¿cierto? Con la finalidad de darle apariencia de legal por estar en presunto proceso de formalización. Fachada, pues, extraen de zonas donde no tienen autorización de extracción, el cual es un derecho minero de la gran minería. Esa actividad, al no estar controlada en la zona de extracción por la autoridad competente, sea Policía Nacional del Perú o SUNAT, es que solo usan el REINFO para pasar la carga hacia la costa donde se vende, pero desde su origen, este mineral es ilegal por haberse extraído de zonas de donde no tenía autorización. Esa es la realidad de la libertad. Efectivamente, ¿no? Como les comentaba, y ahí venía la crítica, muchas personas lo que hacen solamente es inscribirse en este registro, ¿cierto?, de formalización, y después empiezan a extraer o extraen de zonas donde no está permitido, no tienen autorización alguna, y hacen ver después como que fuesen mineros en pleno proceso de formalización, con lo cual intentan evadir no solamente el delito de minería ilegal, porque como hemos visto, para el delito de minería ilegal necesariamente se tiene que haber esta potencialidad de lesión de la calidad ambiental o cualquier elemento del medio ambiente, sino que podrían de esta manera evadir lo que es el delito de lavado de activos o de blanqueo de capitales, como bien señalan. Claro, porque si nosotros hemos establecido de que si el dinero proveniente de la minería informal, es decir, que está en pleno proceso de formalización, no constituye efectos o no constituye dinero de procedencia ilícita, es evidente que no vamos a estar dentro del delito de lavado de activos, ¿no? Pero sí
se llega a determinar que yo pues solamente he usado de fachada el registro y que en realidad incluso estaba desarrollando la extracción, no del lugar donde yo señalé de que iba a realizar la actividad extractiva, ¿no? Sino que he ido a otra zona prohibida y he mezclado los registros de unos y otros para darle cierta apariencia de legalidad al oro que estoy obteniendo. Es evidente que ahí podríamos incurrir en el delito de lavado de activos, ¿no? A raíz de estas casaciones que también les comentaba, uno de ellos, que es el de Tacna, precisamente lo que sucedió fue que la persona, que era una mujer, fue detenida por el personal de aduanas cuando estaba cruzando la frontera de Chile a Perú, ¿no? Entonces, esta mujer fue detenida y poseía $34,000 en efectivo. Estos $34,000, lo que dijo ella para hacer ver de que era de procedencia legal, era que los había obtenido por la venta de oro que ella había obtenido de diversos mineros artesanos o artesanales, ¿no? Y estos mineros artesanales incluso le habían firmado declaraciones juradas, 5 personas distintas, ¿no? Y que este oro supuestamente lo había conseguido del área de la selva peruana. Entonces, llegado el momento, la absolvieron a la persona en primera instancia y en segunda instancia. No conformes con lo resuelto, se fue en casación estas sentencias, y lo que dice la Suprema en esta casación es que lo que debió de hacer, primero empieza a criticar el tema de las declaraciones juradas, ¿no? Como todos sabemos, las declaraciones juradas en realidad actualmente con el nuevo código no tienen ningún tipo de valor o validez, ¿no? Porque en tanto contienen una declaración de una persona, este medio probatorio debe ser insertado a través de una declaración testimonial en un juicio oral donde se cumpla con las garantías de la defensa, del contradictorio, etcétera, ¿no? Entonces, estas declaraciones juradas, o mejor dicho, las personas que firmaban estas declaraciones juradas no habían sido llamadas a declarar o no habían asistido en el juicio oral. Entonces, no se podía emplear esas declaraciones juradas si no se había obtenido la declaración o la manifestación de las personas en pleno juicio oral, ¿no? Entonces no se podía valorar esos medios de prueba. Y más allá de eso, lo que llamaba también la atención de la Corte Suprema es que haya existido o no se hayan valorado otros informes emitidos por la autoridad donde se señalaba de que pues estas personas que firmaban las declaraciones juradas no aparecían en el registro de formalización, ¿no? Y no tenían ningún tipo de autorización, concesiones u otro tipo de documentos que posibilitase algún tipo de actividad minera, ¿no? Es decir, qué importante esto de existir un registro nacional en el que una persona puede determinar si de verdad las personas están inscritas, ¿no? Entonces, lo que decía en buena cuenta la Suprema es, ¿cómo es posible que no se haya tomado en cuenta estos informes? Porque si las personas no han estado inscritas, ya no estamos hablando de personas o mejor dicho, de mineros informales, porque no están en ningún tipo de proceso de formalización, no tienen ningún tipo de derecho o contrato o semejante que les otorgue la posibilidad de obtener los minerales, ¿no? Entonces, declaró nulo todo y mandó a nuevo juicio oral para que se evaluase de manera conjunta todo. Evidentemente que este no era un tema de minería ilegal, sino que era un tema de lavado de activos, ¿no? Porque se estaba analizando si la procedencia del dinero era lícito o no era lícito, ¿no? Si de repente las personas hubiesen estado
inscritas en este tipo, en este registro, ahí sí hubiésemos podido hablar, ahí sí hubiésemos podido hablar de repente de mineros informales que estaban en pleno proceso de formalización, ¿no? Pero como no estaban inscritos, pues no podríamos hablar de un proceso de formalización o de mineros informales. Y en ese proceso también se tendría que haber determinado si es de dónde es que provenía el dinero, pero ya habían suficientes indicios como para determinar que no era lícita la procedencia de el oro que supuestamente había sido vendido y con el cual se había obtenido el dinero que fue incautado finalmente a la procesada, ¿no? Ahora sí, abramos el micro, por favor, Reader. Excelente, doctora. Estimados participantes, está activo su audio. Tenemos al participante de nombre iPhone. Estimado participante, puede activar su audio, por favor, referente a las preguntas, tienen que ser precisas y tratando solamente del tema académico. Creo que no puede activar, si no, damos pase al doctor Reinaldo. Doctor Reinaldo, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Doctora, buenas noches. La consulta es la siguiente. En el caso de un reinfo, el cual se inscribió en un derecho minero y pasó a extinguido, y ahora, en la actualidad, hay una superposición de petitorios mineros. ¿Cuál es la situación o el estatus en el que quedaría ese reinfo en el proceso de formalización? Gracias. Gracias por la pregunta, estimado participante. Bueno, estos temas administrativos yo los toco así de manera muy superficial porque recordemos que básicamente nos estamos centrando en el tema de si es delito o no es delito el que se pueda extraer minerales pese a que yo no he pasado por un proceso de formalización o no estoy de repente en el reinfo, ¿no? Entonces, estos temas administrativos netamente tendrían que ser evaluados por la autoridad administrativa, la autoridad que se encarga de dar la determinada concesión, como hemos visto, dependiendo de cuál es la actividad minera que se va a desarrollar, si es una actividad de repente de exploración, explotación y la escala en la cual se va a realizar esta actividad, es que una determinada autoridad tiene que ser la llamada a ver si es que se va a otorgar a una u otra persona la determinada autorización o concesión. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Reiner. Sí, doctor Reiner, muy buenas noches. ¿Está activo su audio, por favor? Adelante. A ver, nuevamente, doctor Reiner. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Activo el audio. Listo. Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Disculpe usted, pensaba que no me escuchaba. Doctora, quisiera saber cómo queda en la actualidad el informe fundamentado que debe emitir los entes administrativos, fiscalizadores, en ambientes, tanto a nivel nacional, regional y local, en el caso de realizar una acusación por minería ilegal. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Sí. La norma referente a lo que es la minería, referente a los temas también ambientales, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Anteriormente se establecía que era un un requisito de procedibilidad, es decir, que una persona, un fiscal, no podía continuar de repente con la tramitación del expediente, no podía formalizar su denuncia, no podría de repente, si es que era el antiguo proceso, no podía incluso formalizar denuncia o en el nuevo proceso formalizar la investigación preparatoria, si es que no teníamos este requisito de procedibilidad, ¿no?
Sin embargo, a raíz del Decreto Supremo 007-2017, se ha establecido que el informe va a ser una prueba documental, ¿no? Y como prueba documental va a estar relacionada con la posible comisión de delitos de contaminación o delitos contra los recursos naturales o de algún tipo de responsabilidad incluso funcionarial, etcétera, ¿no? Es decir que si bien los fiscales deben de recabar todos los elementos de cargo o descargo que tengan al momento de investigar un hecho delictivo, ya no va a ser un requisito de procedibilidad este informe, sino va a ser una prueba documental más, ¿no? Es más, en una de las casaciones de las cuales les comenté, también lo que llega a determinar la Suprema es que nosotros no podemos desbaratar, por así decirlo, la presunción de inocencia de una persona en base a un mero informe, ¿no? Es decir, que no debe de depender la continuación de nuestro proceso, de nuestra investigación en base al informe. Si es que el informe no llega, que no continúo investigando, o si el informe llega a favor o en contra, ¿qué sucedería con el proceso, no? Entonces, lo que dice la Suprema es que es una más de las pruebas documentales, pero como es una más de las pruebas documentales, yo tengo que basarme también en los otros elementos que vaya recabando. Por ejemplo, en las constataciones policiales o fiscales que yo haga en el lugar para ver de repente si es que se ha modificado el paisaje, para ver qué instrumentos están empleando, qué instrumentos están usando, para de repente realizar el recogimiento del agua, si es que se estaba empleando agua, para ver cuáles son los estándares o los niveles de concentración de determinadas sustancias en esa agua, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que basarme en todo lo que vaya recabando, no necesariamente en este informe fundamentado, que como hemos dicho ya no es un requisito de procedibilidad, sino se va a considerar como uno más de las pruebas documentales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que sí nos podría servir el informe para determinar de repente uno de los elementos del delito, de repente para el tema de la potencialidad del perjuicio o daño de la calidad ambiental o de la salud ambiental, etcétera, ¿no? De repente el informe me dice que si se hubiese continuado con la actividad extractiva, con la actividad de exploración, hubiese podido causar un daño irremediable en el medio ambiente, en algún elemento del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, me podría servir ese documento como para acreditar esta potencialidad del perjuicio, ¿no? O del daño que se hubiese generado, ¿no? Pero como les comento, ya no es un requisito de procedibilidad, sino forma parte de todos los elementos de cargo que tendría que tener el fiscal, como también podrían ser elementos de descargo, ¿no? Si el informe sale a favor y no existía en realidad ningún tipo de afectación a la calidad del medio ambiente o sus componentes, etcétera, es evidente que también se tendría que tomar en cuenta para no continuar con la persecución de este hecho, que en realidad no sería delictivo, ¿no? Excelente, doctora. Damos pase al doctor Iván. Doctor Iván García, por favor, las preguntas sean precisas al tema. Adelante, doctor. Doctora, buenas noches con todos. Doctora, en el tema sobre una persona, le explico, ¿no? En el lugar hay autorización por otra persona y lo que pasa es que ingresa otra persona que no tiene autorización y realiza la extracción de mineral. En base a eso, hubo un caso, ¿no? En Piura. Esta persona fue detenida por la presunta comisión del delito de minería ilegal. Mi consulta era de que si cometía minería ilegal o minería informal. Gracias por la pregunta, estimado colega. Bueno, ahí habría que evaluar todo en su conjunto, ¿no? Porque hemos dicho que no basta con realizar una actividad minera
para considerar que estamos frente a la comisión del delito de minería ilegal, sino que con esta actividad que yo realice tengo que causar un daño efectivo o una potencialidad de daño para el medio ambiente, sus componentes, la calidad ambiental, la salud ambiental, etcétera, ¿no? Si es que yo no hubiese generado alguna potencialidad de perjuicio, de repente era el primer día, segundo día que estaba realizando la actividad y ni siquiera había realizado un proceso de lavado, ni siquiera había empleado químicos, ¿no? Sino simplemente había extraído una porción de tierra que contenía metales. Entonces ahí no podría hablar de el delito de minería ilegal, en tanto tendría que ver si es que de verdad se ha causado algún perjuicio o potencial perjuicio a alguno de los componentes, como también podría ser el paisaje que estamos hablando hace rato, ¿no? Pero también ahí viene un aspecto de la crítica, ¿no? Algunos consideran de que está mal planteado el delito de minería ilegal y que lo que se tendría que reprimir en sí es el comportamiento de realizar la actividad de exploración, explotación, extracción, cualquiera de esas fases o actos similares, sin contar con los permisos o realizarlo en zonas prohibidas o en zonas intangibles, sin necesidad de que se causase este perjuicio o esta potencialidad de perjuicio, ¿no? Es más, otros señalaban incluso que si es que se llegase a causar, que se tendría que modificar en realidad el delito de minería ilegal, reprimir el acto per se, y si es que además se causase algún tipo de contaminación al medio ambiente o alguno de sus componentes, además se estaría hablando de un concurso real con el delito de contaminación ambiental, ¿no? Pero hoy por hoy, como ya hemos visto, se necesitan varios elementos o varios hechos en sí estén concatenados para que se cometa o se verifique el delito de minería ilegal. La exploración, explotación sin autorización y que esta actividad o este proceder pueda causar un perjuicio o haya causado un perjuicio. Excelente, doctora. Tenemos al doctor Kelvin. Doctor Kelvin, muy buenas noches. Está activo su audio y agradecer también a nuestros participantes que están compartiendo la transmisión por Facebook Live. Puedan dejar su número de celular a través de lo que es la casilla de comentarios a nuestros amigos de transmisión por Facebook Live. Por favor, adelante, doctor Kelvin. Sí, doctora Mary Alonso Velepatiño, buenas noches, mucho gusto. Su ponencia muy interesante sobre la minería ilegal, sobre los delitos. Creo que en la libertad existe pues bastante práctica de minería artesanal o mineros artesanales en la zona de Patás, la provincia de Patás y sus distritos. Y existe, digamos, una problemática respecto a la vinculación de las conductas delictivas de las personas, ¿no? que se encuentran inmersas en esta práctica de la actividad de la minería. Yo quisiera referirme específicamente, doctora, respecto a la condición de las personas que realizan la actividad minera. Me refiero no en condición de titulares o llamémoslos dueños de la explotación, de la extracción minera, sino de los digamos, trabajadores, ¿no? De los que han sido contratados. Pero ahí en esa suerte se confunde porque cuando sobreviene la intervención policial, generalmente pues son detenidos los que están realizando el acto de explotación, ¿no? Y ahí es donde señalan pues que fueron contratados, pero ellos generalmente no tienen pues un documento, un contrato de trabajo
o algún documento que la acredite como tal y aparecen pues como los principales responsables cuando existen o los de atrás que serían los titulares, llamémoslo así. En ese sentido, doctora, ¿cuál es su reflexión, su comentario al respecto? Gracias, colega, por su valioso aporte y comentario, ¿no? Efectivamente, hablar de minería en el Perú es un tema bastante polémico, es un tema bastante sensible también, porque quieras o no, gran parte de nuestra economía nacional, interna, de repente de lugares lejanos, usted ponía el ejemplo ahí de un pueblo de La Libertad, se mueve por la minería, ¿no? La minería muchas veces informal, la minería artesanal y más aún la minería ilegal. Pensemos incluso en las zonas de la selva peruana, donde lastimosamente ahí pues no solamente estamos hablando de delitos de minería, sino hablamos de otros delitos mucho más graves como criminalidad organizada, trata de personas, prostitución infantil, etcétera, ¿no? Entonces, quieras o no, el tema de la minería genera ingresos, ingresos legales como ingresos ilegales. Y alrededor de esta actividad se generan muchos puestos de trabajo, ¿no? De personas que de repente pues no tienen otra forma de solventar sus gastos y tenemos que pensar que también ahora más que antes, de repente no hay puestos de trabajo, las empresas han despedido a muchos trabajadores, ¿no? Entonces ahí habría que, si es que de repente estuviésemos frente a un caso de minería ilegal donde los que en realidad son detenidos, son las personas que son las trabajadoras o trabajadores que en realidad solamente se les paga un sueldo por realizar la actividad extractiva, habría que ver o analizar en cada caso en concreto si es que podríamos hablar de un comportamiento estereotipado, es decir, de un comportamiento que no sobrepasa los límites del riesgo permitido socialmente, o si estamos hablando de un comportamiento de una persona que en realidad sabía que era una zona que no se podía realizar la extracción, sabía que estaba realizando o estaba brindando servicios a una organización criminal, sabía que esta persona no tenía ningún tipo de autorización, etcétera, ¿no? Entonces, importa mucho para ver si es que en realidad merece ser sancionado una persona, ya sea como cómplice, si es que se tratase de un trabajador, es ver todas las aristas del caso para que nosotros podamos determinar si esta persona en realidad actuó en la creencia o en el convencimiento de que actuaba para una empresa que sí tenía algún tipo de concesión o autorización. De repente podríamos hablar de personas o empresas que incluso falsifican documentos, ¿no? Y hacen ver a sus trabajadores de que sí existía una especie de autorización, si existía una especie de concesión de parte de la autoridad. Entonces, si estas personas han actuado en la creencia de eso, ¿cómo nosotros podríamos criminalizar, ¿no? Entonces, depende mucho de otro tipo de aristas, ¿no? Y también de repente ahí otros me podrían decir, sí, pero habría un estado de necesidad que se podría configurar si es que las personas son de verdad extremadamente pobres y pues es la única fuente de ingresos que encuentran o es la única manera de conseguir algo de dinero en zonas de extrema pobreza que tienen necesariamente que trabajar en estos centros ilegales o informales de minería, ¿no? Entonces, claro, es un tema bastante polémico, bastante problemático y que se tendría que analizar caso por caso, ¿no? No podríamos meter a un mismo saco a todos los trabajadores, ni tampoco podríamos santificar a algunos, ¿no? Sino tendríamos que analizar todas las aristas del caso, todo el tema en sí, todo el contexto que envuelve una determinada conducta, ¿no?
Excelente, doctora. Doctor Oscar Chávez, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora. Agradeciendo anticipadamente por la exponencia que nos ha brindado. Quien le habla es el suscrito de acá de la región de Madre de Dios. De repente usted habrá conoce nuestra realidad en la que vivimos un 80% de la actividad minera informal y la actividad minera ilegal. Y por ende se viene ventilando muchísimos procesos por lavado de activos a raíz de este ilícito penal que ya está tipificado. Y de lo que he podido presenciar, analizar algunos casos en concreto, el despacho fiscal muchas veces apertura carpeta fiscal para desarrollar una investigación por minería ilegal y por ende también derivar al despacho de lavado de activos, en el sentido de que acá la gran mayoría de mineros artesanales e informales han iniciado su proceso de formalización con la inscripción en el REINFO, posteriormente las solicitudes de autorizaciones en la Dirección Regional de Madre de Dios. Sin embargo, la prueba fundamental que considero yo pertinente para el proceso de formalización de la investigación preparatoria conlleva mucho a lo que es la declaración anual consolidada, que todos los mineros cada 12 meses tienen que efectuar su declaración. Sin embargo, como yo lo ha precisado mi anterior colega, él refiere de que en el desarrollo de estas actividades ilícitas, en la gran mayoría, los concesionarios mineros no están directamente relacionados en el trabajo de campo, son los trabajadores. Entonces, son los trabajadores que son intervenidos, son los trabajadores que son procesados y son los trabajadores que a raíz de la investigación son llevados a procesos de lavado de activos. Mi pregunta en concreto es, ¿existe la posibilidad de que en el momento, en el desarrollo de las investigaciones por minería ilegal o lavado de activos, se pueda desvirtuar esta investigación tanto a los trabajadores contratados de manera informal o a su vez solicitar de que sea el titular de la concesión o el solicitante en proceso de formalización pueda responder por estas investigaciones? Gracias por su aporte, colega. Bueno, como lo comentaba anteriormente, habría, primero para el delito de lavado de activos, habría que ver si los trabajadores en realidad están realizando algún acto de conversión, transferencia, etcétera, ¿no? Porque recordemos que para el delito de lavado de activos es aquella acción que yo trato de esconder los efectos, los caudales o todo lo que se produzca de un delito previo, ¿no? En este caso, el delito previo sería el delito de minería ilegal, ¿no? Entonces, si yo estuviese hablando del delito de lavado de activos, tendría que ser a consecuencia, por ejemplo, de o realizo la venta de este oro a una tercera persona y obtengo dinero y trato de repente ingresar este dinero haciendo ver de que es de minería artesanal, ¿no? O de repente yo he recibido ya el dinero que proviene de la venta de oro que es ilegal y yo trato de invertirlo en distintos bienes o trato de poner otro tipo de actividades comerciales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, habría que identificar en los trabajadores, en este caso, si de verdad están realizando actos de conversión y transferencia. Para mí lo que podrían estar realizando es un acto propio de la minería y habría que analizar si es que estamos en un supuesto de minería ilegal o si no constituye minería ilegal porque de repente están pasando por su proceso de formalización, ¿no? Pero desde el ejemplo que me pone, de repente no veo tan claro el tema para lavado de activos, ¿no? Porque no es que los trabajadores mismos estén siendo una especie de testaferros de los dueños y a menos que si estén pues vendiendo el oro de manera directa, recibiendo el dinero como si fuese suyo,
comprando otra serie de bienes con ese dinero para blanquear o introducir este dinero pues, en el sistema financiero lícito, ¿no? Entonces, habría que analizar bien ese comportamiento y, como lo dije anteriormente, habría que ver hasta qué medida el comportamiento o la actividad realizada por los trabajadores que están en la mina podría ser considerado como un comportamiento estereotipado, es decir, un comportamiento que está dentro de los límites o dentro del riesgo permitido, o ya es un comportamiento que ha excedido este riesgo permitido, en tanto la persona tenía indicios de que estaba trabajando para una organización criminal o tenía indicios para entender pues que en realidad estaban extrayendo oro de una zona que estaba totalmente prohibida, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar necesariamente caso por caso y ver si es que de verdad los trabajadores han realizado actos de conversión, actos de ocultamiento u otro tipo de actividad que tienda a ocultar la procedencia ilícita del dinero o el caudal que hayan podido obtener. Excelente, doctora. Damos paso al doctor Miguel y terminamos con la doctora Flor. Doctor Miguel, muy buenas noches. Terminamos con la doctora Flor. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Doctora, ¿me escucha? Sí, buenas noches, colega, lo escuchamos. Buenas noches. Algunas empresas que quieren exportar oro señalan que lo han adquirido de mineros informales que tienen su registro en el REINFO y su número de RUC. Sin embargo, la SUNAT detecta que estos mineros que tienen su registro en el REINFO o no tienen concesión, cuando van a la concesión le dicen, no lo conozco a esta persona, no compra mercurio suficiente para extraer el oro que dice haber vendido, el yacimiento no tiene la capacidad para generar esa mineral aurífero. La pregunta es, ¿qué se le tiene que exigir a las empresas que adquieren oro de aquellos que tienen su registro del REINFO para no estar adquiriendo oro de procedencia ilícita? Es decir, ¿qué información o qué documento adicional al registro del REINFO o su número de RUC se debe exigir a una empresa que adquiere oro para que se diga que ha actuado con la debida diligencia y prudencia para no adquirir oro ilegal? Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, cuando uno quiere exportar oro, pues los requisitos son mucho más drásticos o más severos que cuando uno comercializa oro dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo a la mano cuáles son los requisitos específicamente establecidos en la normatividad, porque esto ya lo ve lo que es el tema administrativo, aduanas, etcétera. Sin embargo, como usted señala, un término que es preciso para este tipo de actividades, ¿no? La debida diligencia. Uno, como una persona que está manejando, está comercializando este tipo de bienes que en realidad podríamos decir que son bienes que conllevan cierto riesgo, ¿no? Porque muchas veces nos pueden vender oro que en realidad no proviene de una zona que esté permitida o no proviene de mineros que de verdad están realizando su proceso de formalización, etcétera. Entonces yo tendría que hacer todo aquello que después demuestre en un proceso penal que yo he tomado todas las precauciones del caso, ¿no? Es decir, no basta solamente con que me muestren que están inscritos, sino de repente podría yo realizar una visita al lugar mismo donde supuestamente se está realizando la actividad minera, en el mejor de los supuestos, ¿no? Entonces yo podría posteriormente acreditar de que yo fui a realizar la visita, me entrevisté con tal o cual persona y realicé todo el proceso de verificación que me llevó a determinar a mí como comprador de que sí había una actividad en marcha, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no me voy a hacer de la vista ciega y decir, me vendió oro, pero sí, yo vi que estaba en su registro. Y cuando me pregunten, ¿usted fue a alguna empresa o
o al lugar mismo donde se estaba realizando la extracción, o usted de dónde conoce a esa persona, tiene antecedentes de haber trabajado con ella, de repente es una persona que nunca en mi vida he visto, nunca en mi vida he tenido mayor información de esta persona y simplemente ha venido de buenas a primeras porque sabía que yo compraba oro o acopiaba oro y me dice te vendo y yo accedo con el simple hecho de que haya estado inscrito en el registro, pues ahí no me daría cuenta de haber actuado de manera diligente o como lo haría un sujeto medianamente promedio o que cuenta o que intenta tener todas las precauciones debidas para después no verse involucrado con un tema de blanqueamiento de activos, ¿no? O de lavado de activos, ¿no? Entonces yo podría solicitar información a la SUNAT, por ejemplo, o si es que no existiese un tema de SUNAT, solicitarla, bien dijo el doctor que habló antes de usted, la declaración anual que presentan estas personas a la SUNAT como para ver si es que tienen un trabajo o tienen una actividad productiva que es estable, que es constante, que pues están debidamente registrados o tienen una contabilidad adecuada o de repente manejan información de cómo llevan su actividad productiva, ¿no? No es un X que viene de la nada y me trae un lingote de oro, sino que es una persona que muestra medianamente que sus cuentas y su proceso de extracción están siendo ordenados, ¿no? O que si está inscrito en este registro, pues de repente le podría pedir los documentos que ha presentado hasta el momento, en qué etapa está su proceso de formalización, si ya tiene algún contrato de concesión, por ejemplo, o si no tiene algún contrato con el dueño del terreno, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos documentos me pueden servir a mí para después yo protegerme o blindarme frente a un posible tema de investigación por un eventual delito de lavado de activos, ¿no? Excelente, doctora. Y terminamos con el doctor Miguel Sánchez. Doctor Miguel Sánchez, está activo su audio y con usted terminamos la presente sesión. Ya me respondió, gracias. Ah, ya, perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Entonces terminamos con la doctora Flor. Doctora Flor, adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora Mary. Es una pregunta que le quiero hacer que sucedió, no voy a mencionar en qué parte del Perú, pero hace muchos años a unas personas, un funcionario de un gobierno regional le otorgó licencia de extracción minera artesanal a unas personas, a una empresa, haciendo toda la verificación adecuada, como usted lo ha mencionado, en una área protegida. Pero luego, al percatarse que él que había otorgado esta licencia en una zona protegida, este presidente regional lo destituyó a este funcionario. Pero estas personas que habían, se les había otorgado la licencia, se amparaban que se había hecho la verificación total y ellos podían continuar con la extracción de los minerales, ¿no? Que era el oro, y ellos continuaron con su labor. Me pregunto yo, ¿qué instancia se haría cargo para defender esta zona protegida? No sé si es el INRENA, porque también una institución que es el ANA, creo que le otorgó también la certificación para que ellos puedan continuar con la extracción minera. Eso sería, doctor. Gracias por la pregunta, colega. Pues como comentábamos hace un momento, existen diversas instancias que otorgan las autorizaciones. Si ha sido un error de repente que ha cometido la autoridad regional en su momento, debió haber un acto revocando esa autorización en la medida que ha existido un error
y se estaba otorgando la autorización en una zona protegida o en una zona que en realidad estaba prohibida para realizar la actividad extractiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que primero tendría que hacer es haber una queja frente a la autoridad que ha dado esa autorización, ¿no? Para que revoquen cuanto antes esa autorización. Y también tendría de repente que pasar el tema al ENRENA, podría ser como temas administrativos, y por qué no también podría haber algún tipo de denuncia ante la fiscalía, ¿no? Por un tema de minería ilegal, porque ahí claramente estaríamos frente a una actividad minera que se está realizando en una zona prohibida, ¿no? Y que presuntamente la autorización que se ha dado habría sido de repente emitida en base a un acto incluso de corrupción, si no es que se tratase de algún tipo de error, ¿no? Entonces, lo primero es acudir a la autoridad que dio la autorización para que revoque la autorización, y en base a eso también las demás autoridades como el ANA que le autorizó el uso de aguas tendría también que revocar el acto, ¿no?